La historia de Getsemaní es una parte profundamente conmovedora y significativa del Nuevo Testamento, crónicamente principalmente en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Detalla los eventos que conducen a la crucifixión de Jesús, destacando su agitación emocional y su compromiso de cumplir con el plan de Dios. Aquí hay una narrativa completa basada en esos relatos bíblicos. El escenario, después de compartir la última cena con sus discípulos, donde instituyó la práctica de la comunión y predijo su traición, Jesús y sus seguidores fueron al jardín de Getsemaní, ubicado al pie del Monte de los Olivos. Getsemaní, que significa prensa de aceite, era un lugar familiar para Jesús, donde a menudo iba a orar y buscar soledad. Era tarde en la noche, y el aire estaba cargado de anticipación y temor, mientras el peso de los eventos venideros se cernía pesadamente sobre él. Jesús pidió vigilancia. Al entrar en el jardín, Jesús instruyó a sus discípulos que se sentaran, mientras él se adentraba más para orar. Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, compartiendo su angustia. Mi alma está abrumada de tristeza hasta el punto de la muerte, dijo en Mateo 26:38. Les pidió que permanecieran despiertos y vigilaran con él. Consciente de las pruebas inminentes que estaba a punto de enfrentar, la agonía de la oración, Jesús se retiró a una corta distancia de sus discípulos, cayó de rostro en el suelo, y comenzó a orar con fervor. En su oración, clamó: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. No como yo, sino tú quieres. Lucas 20:42. La copa simbolizaba el sufrimiento y sacrificio que iba a soportar. En este momento de profunda agonía, luchó con el peso del pecado de la humanidad y la inminente separación de Dios que experimentaría en la cruz. El sueño de los discípulos. Después de su oración inicial, Jesús regresó y encontró a sus discípulos durmiendo. ¿No pudisteis vigilar conmigo, ni siquiera una hora? Él le preguntó a Mateo 26 minutos y 40 segundos. Les animó a permanecer despiertos y orar para que no cayeran en tentación, reconociendo la debilidad de la carne. Este patrón se repitió, mientras Jesús se alejaba a orar más veces, regresando cada vez para encontrarlos dormidos. En Lucas 22:44, se menciona que Jesús oró con tanta fervor, que su sudor era como gotas de sangre, que caían al suelo, ilustrando la intensa lucha espiritual y emocional que enfrentaba. La llegada de Judas. Después de 3 intensas oraciones, Jesús regresó a sus discípulos una última vez y les dijo que durmieran, ya que había llegado el momento de su traición. En ese momento, Judas, uno de los 12, llegó con una gran multitud armada con espadas y garrotes, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos. Judas se acercó a Jesús y lo traicionó con un beso, identificándolo ante las autoridades. Judas, ¿estás traicionando al Hijo del Hombre con un beso?, preguntó Jesús en Lucas 20:48, exponiendo la profundidad de la traición de Judas y el arresto de Jesús. Cuando la multitud apresó a Jesús, uno de los discípulos, identificado como Pedro, en Juan 18:10, sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Jesús intervino rápidamente, diciéndole a Pedro que guardara su espada, diciendo: porque todos los que tomen la espada, a espada morirán. Mateo 26:52. Luego tocó la oreja de Moisés y lo sanó. Lucas 20:51, demostrando su compasión, incluso frente a la traición. Cumplimiento de la profecía. Jesús se dirigió a la multitud, preguntando por qué habían venido a arrestarlo. Si él fuera un bandido, cada día me sentaba en los atrios del templo enseñando. Y no me arrestaron, dijo en Mateo 26:55, dejó en claro que los eventos que se desarrollaban eran parte del plan predeterminado de Dios, cumpliendo las profecías sobre el sufrimiento del Mesías.
La deserción de los discípulos. En medio del caos, todos los discípulos de Jesús huyeron y lo abandonaron en Mateo 26:56. Su miedo y confusión en la traición y el resto de su maestro demostraron su vulnerabilidad humana. Lo que había comenzado como una noche de camaradería y enseñanza terminó en miedo y abandono. Los eventos en Getsemaní ilustran la profunda naturaleza humana y divina de Jesús. Enfrentó la agonía de la cruz con una oración sincera y un deseo de que se hiciera la voluntad de Dios, incluso mientras experimentaba una profunda tristeza y angustia. La incapacidad de los discípulos para mantenerse despiertos y su eventual abandono destacan las luchas de la fe y la necesidad de vigilancia. En tiempos de prueba, el jardín de Getsemaní sirve como un momento pivotal en la historia de Jesús, revelando la profundidad de su compromiso con la salvación de la humanidad y preparando el escenario para su muerte sacrificial en la cruz. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, desempeñó un papel significativo durante los eventos en Getsemaní y en los eventos posteriores que llevaron a la crucifixión de Jesús. Aquí hay un relato detallado de lo que hizo Pedro durante este tiempo crítico. Acompañó a Jesús a Getsemaní después de la última cena. Pedro, junto con Santiago y Juan, acompañó a Jesús al jardín de Getsemaní, mientras que los otros discípulos se quedaron atrás. Estos tres fueron elegidos por Jesús para estar más cerca de él mientras oraba. Esto significa la posición de Pedro como uno del círculo íntimo de Jesús, prometiendo lealtad. Esa misma noche, durante la última cena, Pedro declaró valientemente su lealtad a Jesús, afirmando que, incluso si todos los demás discípulos se apartaban, él no lo haría. En Mateo 26:33, dice, «Aunque todos se aparten a causa de ti, yo nunca lo haré». Sin embargo, Jesús profetizó que Pedro lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Mateo 26:34. Fue testigo de la angustia de Jesús en Getsemaní. Pedro fue testigo de la profunda angustia de Jesús mientras oraba, pidiéndole a Dios si era posible que la copa que representaba su inminente sufrimiento le fuera quitada. A pesar de este tumulto, Pedro y los otros discípulos se quedaron dormidos 3 veces, mientras Jesús oraba. Mateo 26:40-43, Marcos 14:37-40. Cuando Judas llegó con una multitud para arrestar a Jesús, Pedro reaccionó impulsivamente. En Juan 18:10, se menciona que Pedro desenfundó su espada y le cortó la oreja a Malco, el sirviente del sumo sacerdote. Este acto fue tanto una demostración de su lealtad a Jesús como un intento de protegerlo de su arresto. La reprensión de Jesús. Después de que Pedro atacó a Malco, Jesús lo reprendió, diciéndole que guardara la espada, diciendo, «Porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán». Mateo 26:52. Jesús luego realizó un milagro al sanar la oreja de Malco. 20:51. Este momento destacó que la misión de Jesús no era luchar o resistir a través de la violencia, sino cumplir su propósito a través del sacrificio, siguiendo a Jesús a la distancia. Después de que Jesús fue arrestado, Pedro lo siguió inicialmente a distancia, queriendo ver qué sucedería a continuación. Este fue un momento crítico, ya que se debatía entre el miedo por su seguridad y el deseo de permanecer cerca de Jesús, y negó a Jesús. La acción más notable de Pedro durante este período fue su negación de Jesús. Mientras Jesús estaba siendo juzgado, Pedro fue confrontado 3 veces sobre su asociación con Jesús. En cada ocasión, negó conocerlo. Primera negación, una sirvienta lo reconoció y dijo, «Este hombre estaba con Jesús». Pedro lo negó, diciendo, «No sé de qué hablas». Mateo 26:69. Segunda negación, otra persona lo reconoció y dijo, «Tú también eres uno de ellos». Pedro lo negó de nuevo, esta vez, jurando, «No conozco al hombre». Mateo 26:71. Tercera negación,
Un transeúnte insistió, seguramente, eres uno de ellos. Tu acento te delata. Pedro invocó maldiciones, y juró, no, conozco al hombre. Mateo 26, 73-74. En ese momento, el gallo cantó, cumpliendo la predicción de Jesús. La negación de Peter lo hizo llorar amargamente. Después de darse cuenta de lo que había hecho, Peter recordó las palabras de Jesús, y se llenó de remordimiento. Según Mateo 26, 75, salió y lloró amargamente. Se sintió abrumado por la culpa y la tristeza, por haber negado a su Señor. Las acciones de Peter durante los eventos de Getsémane y el posterior arresto de Jesús reflejan su carácter complejo. Mostró valentía al intentar defender a Jesús. Sin embargo, también exhibió miedo y debilidad al negarlo 3 veces. El viaje de Peter de la negación a la restauración se convierte en un tema significativo en su vida posterior, ya que, finalmente, se convirtió en un líder valiente de la iglesia primitiva. Peter, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, tuvo un viaje transformador después de los eventos que rodearon la arresto, crucifixión y resurrección de Jesús. Aquí hay un relato detallado de lo que le sucedió a Peter después de esos momentos cruciales. La negación de Peter, después de negar a Jesús 3 veces, durante el juicio, Peter se llenó de remordimiento. Lloró amargamente, sintiendo el peso de su fracaso y la culpa por abandonar a su Señor durante un momento crítico. Esta negación fue un momento de gran crisis personal para Peter. La negación fue un momento de gran crisis personal para Peter. Al presenciar la crucifixión, Peter estuvo presente. Aunque los evangelios no detallan sus acciones, el dolor y la tristeza que experimentó fueron profundos al presenciar el sufrimiento de Jesús, a quien amaba y seguía. Encuentro con el Jesús resucitado. Después de la resurrección de Jesús, Peter experimentó un momento significativo de restauración. En Juan 21, 15-17, después de su resurrección, Jesús se apareció a Peter y a los otros discípulos, mientras estaban pescando. Durante este encuentro, Jesús le preguntó a Peter 3 veces si lo amaba. Cada vez que Peter afirmaba su amor, Jesús le ordenaba que alimentara mis ovejas. Este intercambio restauró simbólicamente a Peter, contrarrestando sus 3 negaciones, y reinstalándolo como líder entre los discípulos. Pentecost y el nacimiento de la Iglesia. Tras la ascensión de Jesús, Peter emergió como un líder prominente de la Iglesia primitiva. En el día de Pentecost, Hechos 2, Peter predicó valientemente a las multitudes en Jerusalén, explicando el significado de la muerte y resurrección de Jesús. Su sermón llevó a la conversión de unas 3.000 personas, marcando un momento pivotal en el establecimiento de la iglesia cristiana. Milagros y ministerio. Peter realizó muchos milagros durante su ministerio. En Hechos 3, él sanó a un hombre cojo en la puerta del templo llamada Hermosa, lo que llamó la atención sobre el poder del nombre de Jesús. Su ministerio destacó en predicación audaz, milagros y crecimiento de la comunidad cristiana primitiva. Persecución y pruebas. La iglesia primitiva creció. Peter y los apóstoles enfrentaron persecución de las autoridades religiosas. En Hechos 4, Peter y John fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín, pero testificaron valientemente sobre Jesús. A pesar de ser amenazados, continuaron predicando el Evangelio, visiones y la misión a los gentiles. Peter recibió una visión en Hechos 10, que cambió profundamente la dirección de su ministerio. Dios le mostró que el Evangelio era para todas las personas, no solo para los judíos. Fue dirigido a la casa de Cornelio, un gentil, y le predicó el Evangelio a él y a su familia, lo que llevó a su conversión. Este evento fue significativo en la misión de la iglesia primitiva, para incluir a los gentiles, liderazgo de Pedro.
Peter desempeñó un papel crucial en el Concilio de Jerusalén, como se registra en Hechos 15. El consejo abordó la cuestión de si los conversos gentiles necesitaban seguir la ley judía. Peter argumentó que la salvación viene a través de la gracia de Jesús, y su perspectiva ayudó a dar forma a la dirección de la Iglesia, protegiendo a los creyentes gentiles. Se cree tradicionalmente que Peter es el autor de 2 cartas del Nuevo Testamento, 1 Pedro y 2 Pedro. Estas cartas abordan varios temas dentro de la iglesia primitiva, incluyendo el aliento en medio del sufrimiento, la importancia de la fe y advertencias contra los falsos maestros. Martirio. Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 64 d.C. bajo Nerón. Según los escritos cristianos primitivos, Pedro solicitó ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que Jesús. Su martirio solidificó su legado como uno de los principales líderes y figuras de la fe cristiana. El viaje de Pedro, después de la negación de Jesús, fue uno de profunda transformación, restauración y liderazgo. Pasó de fracaso y tristeza a ser un valiente proclamador del Evangelio. En la misión y crecimiento de la iglesia primitiva, su legado perdura a través de sus enseñanzas, liderazgo y sacrificio final por su fe. Pedro ciertamente experimentó un profundo arrepentimiento y tristeza después de negar a Jesús. Aquí hay una mirada más cercana a los sentimientos de arrepentimiento de Pedro, así como a su camino hacia la restauración. Arrepentimiento inmediato. Después de que Pedro negó conocer a Jesús 3 veces durante su juicio, el Evangelio de Mateo registra que Pedro recordó la palabra que Jesús había pronunciado: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y salió y lloró amargamente. Mateo 26:75. Este momento de llanto indica un profundo sentido de remordimiento y arrepentimiento por sus acciones, la realización de su fracaso al no estar al lado de Jesús en un momento crítico fue emocionalmente abrumadora para él. Los sentimientos de culpa y vergüenza de Pedro probablemente involucraron sentimientos de culpa y vergüenza. Habiendo sido uno de los discípulos más cercanos de Jesús, había profesado con confianza su lealtad y dedicación a Jesús. Cuando negó conocerlo, no solo fue una traición a su relación, sino también una completa reversión de sus promesas anteriores. Esto habría creado un profundo sentido de indignidad y vergüenza en Pedro. Restauración por Jesús. Después de la resurrección de Jesús, el arrepentimiento de Pedro fue abordado de manera significativa. En Juan 21:15-17, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba, dándole a Pedro la oportunidad de reafirmar su amor y compromiso. Cada afirmación correspondía a una de las negaciones anteriores de Pedro. Este encuentro fue un momento poderoso de restauración y sanación para Pedro, transformando su arrepentimiento en un renovado propósito y compromiso con la misión de Jesús, convirtiéndose en un líder valiente. El arrepentimiento de Pedro no lo paralizó, más bien, alimentó su transformación en un líder valiente de la iglesia primitiva. Después de ser restaurado, Pedro predicó con poder en Pentecostés y desempeñó un papel vital en el crecimiento de la comunidad cristiana. Sus experiencias de fracaso y la posterior restauración le permitieron empatizar con otros que luchaban con la duda y la señal, convirtiéndolo en un líder compasivo y comprensivo, legado de arrepentimiento y redención. El viaje de Pedro refleja un tema común en la fe cristiana: la posibilidad de redención y restauración después del fracaso. Su arrepentimiento sirvió como un catalizador para su transformación y liderazgo, y finalmente se convirtió en una de las figuras más influyentes en la iglesia primitiva. Su experiencia de fallar y ser restaurado por Jesús ofrece esperanza a muchos creyentes
que luchan con sus propias fallas. En conclusión, Pedro realmente se arrepintió de haber negado a Jesús, experimentando una profunda tristeza y culpa por sus acciones. Sin embargo, este arrepentimiento llevó a un poderoso momento de restauración con Jesús, transformando su fracaso en una base para un futuro liderazgo y ministerio. Su historia es un testimonio de la gracia y el perdón disponibles para aquellos que los buscan, demostrando que, incluso en momentos de gran fracaso, la redención es posible. Que tu viaje espiritual esté lleno de la gracia y la paz de Dios. No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir este video para inspirar a otros en su caminar con el Señor.